El agua helada del océano lamió los pies descalzos de Catalina por tercera vez, y ella entendió con claridad absoluta que sus hermanos habían ganado. 3 costillas fracturadas le robaban el aliento con cada intento de mover su cuerpo maltrecho sobre las rocas resbaladizas cubiertas de algas oscuras, y el sabor a sangre en la boca le recordaba que gritar sería inútil. La marea subía, implacable como el hambre que había conocido durante los días encerrada en el sótano húmedo, y todo lo que pudo hacer fue girar la cabeza de lado mientras las lágrimas se mezclaban con la sal que ya se secaba en su piel lastimada. 19 años de vida reducidos a aquel momento, cuerpo encogido en una grieta de roca, abandonada como basura, que el mar se llevaría cuando el agua cubriera completamente aquella reentrancia, a 2 millas del faro abandonado. Los hematomas que marcaban sus brazos y rostro contaban historias que nadie en el pueblo costero había querido ver, y ahora ya no habría nadie para contarlas. Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario diciendo desde dónde nos están viendo. Un abrazo caluroso para todos, y espero que disfruten cada momento de esta historia. 6 meses antes, cuando el notario leyó el testamento de su padre en una habitación que olía a papel viejo y cera de vela, Catalina apenas pudo comprender las palabras. 3 barcos de pesca y una casa en la parte alta del pueblo. Herencia inesperada de un tío sin hijos que ella ni siquiera sabía que existía. Todo registrado a su nombre, solo al suyo, porque su padre borracho había tenido un último destello de lucidez antes de que la tormenta se lo llevara. Vicente, el hermano mayor, permaneció inmóvil en la silla de madera, pero los nudillos de sus dedos se blanquearon al aferrarse al asiento. Rodrigo, el del medio, golpeó la mesa hasta sangrar. La primera paliza ocurrió 3 horas después de que volvieron de la notaría. Vicente la empujó contra la pared de la cocina, dedos clavados en su brazo delgado, y gruñó tan cerca de su rostro que ella sintió el aliento agrio de aguardiente. «Firma la transferencia». Rodrigo sostenía su otro brazo, las uñas cortando la piel a través del vestido gastado. Ella dijo que no. No por valentía, sino porque la voz de su padre resonaba en su cabeza, ebria pero clara la última noche antes de la tormenta fatal. «No dejes que te roben lo que es tuyo, niña. Tu madre murió dándome esta oportunidad». En los días siguientes, aprendió que el dolor podía tener gradaciones. Empujones que la hacían golpear contra muebles y dejaban hematomas morados con forma de dedos. Bofetadas que le hacían zumbar los oídos por horas. Puñetazos que le robaban el aire de los pulmones. Patadas cuando intentaba protegerse en el suelo de tierra apisonada. Desarrollaron una rutina. Vicente la sujetaba mientras Rodrigo golpeaba. Luego se turnaban. Un trabajo en equipo aprendido en años de pescar juntos en el mismo barco. Ella había llevado el cuerpo encorvado por tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo era caminar erguida. Demasiado baja, demasiado delgada, cabellos castaños siempre desaliñados porque nunca había tiempo para arreglarse entre limpiar pescado en el muelle durante 16 horas y tratar de esconderse de sus hermanos en las sombras de la casa que ahora parecía una prisión. Los ojos verdes heredados de su madre muerta, antes brillantes según decían los vecinos más viejos, habían perdido cualquier luz. Catalina había aprendido a los 14 años, cuando quedó huérfana de madre, que ser invisible era más seguro que existir. Pesex, encerrada allí por días sin comida, solo con el agua que goteaba por las piedras húmedas, en la oscuridad absoluta que le hacía arder los ojos cuando finalmente la liberaban. Quemaron su ropa en una hoguera en el patio mientras ella observaba desde la ventana, temblando de frío con harapos viejos. Confiscaron cada moneda que ganaba trabajando en el muelle, donde sus manos se entumecían de tan heladas al arrancar vísceras de pescado bajo el viento cortante de marzo. Las otras mujeres del pueblo desviaban la mirada. Los hombres reían por lo bajo cuando ella pasaba, cojeando. El olor constante a pescado seco que impregnaba cada tabla de madera de la casa se mezclaba ahora con el hedor de su propio miedo. Catarina empezó a dormir recostada en la puerta de su diminuta habitación, escuchando los pasos pesados de sus hermanos borrachos en la planta baja, calculando si tendrían energía para subir y continuar. Algunas noches tenían suerte, otras no. Firma la transferencia y termina el sufrimiento.
Vicente repetía como una oración. Ella seguía diciendo que no. Catarina la escondió dentro del colchón de paja, con las manos temblándole al leer las palabras del notario. Después de 6 meses sin firma, los bienes volverían irrevocablemente a ella por ley. Plazo: 2 semanas, 14 días, y la herencia sería suya para siempre, sin posibilidad de objeción. Vicente encontró la carta el sábado. Ella se desplomó en el suelo de la cocina, escupiendo sangre que formaba pequeños charcos en la tierra apisonada. 3 costillas se fracturaron con un chasquido seco que ella escuchó dentro de su propia cabeza. El dolor era tan intenso que sus ojos dejaron de enfocar, el techo girando en círculos lentos. Intentó gritar, pero solo logró un gemido ahogado que se perdió en el ruido de las ruedas sobre las piedras. A través de un desgarro en la lona, vio el cielo empezar a clarear. Las 4 de la mañana, tal vez las 5, una hora en la que solo borrachos y pescadores madrugadores serían testigos de algo. Manos ásperas la arrastraron de la parte trasera, y ella sintió más de lo que vio el suelo rocoso bajo su cuerpo. El sonido del océano era ensordecedor, las olas explotando contra las rocas a un ritmo constante que recordaba latidos de corazón. Vicente escupió en el suelo junto a su cara. «Debiste haber firmado». Silencio, excepto por el mar. Una estrecha hendidura entre rocas altas cubiertas de percebes y algas oscuras, el tipo de lugar que desaparecía completamente durante la marea alta. Recordó vagamente las historias que los pescadores más viejos contaban en el muelle. Contrabandistas usaban esas grietas décadas atrás, lugares escondidos que el mar reclamaba 2 veces al día. Ella vio cómo la línea del agua subía, centímetro a centímetro, primero cubriendo sus pies, luego sus tobillos. Estaba demasiado fría para temblar. El sol naciente pintaba el cielo de un color anaranjado que contrastaba cruelmente con la situación, prometiendo un día hermoso que ella no vería terminar. Intentó gritar de nuevo, pero solo sangre salió de sus labios partidos, escurriendo tibia por su barbilla antes de enfriarse con el viento. Nadie pescaba en esa zona. Todos lo sabían. Las corrientes eran traicioneras, las rocas demasiado afiladas, los cardúmenes demasiado pequeños como para que valiera la pena el riesgo. Nadie vendría. «¿Quién está ahí?» Catarina forzó sus ojos a abrirse y vio una silueta enorme contra el cielo. Un hombre alto, de hombros anchos que bloqueaban el sol naciente. Cabellos negros revueltos por la brisa marina. Él bajó las rocas con una agilidad que contradecía su tamaño, y cuando se arrodilló a su lado, Catarina logró enfocar en su rostro, marcado por pequeñas cicatrices, del tipo que dejan los anzuelos cuando se escapan de la mano, piel oscurecida por años de sol y sal. Ojos oscuros que examinaron su cuerpo roto con una expresión imposible de leer. Se quitó el pesado abrigo de lana y la envolvió antes de que ella pudiera procesar el movimiento, manos grandes pero sorprendentemente suaves al deslizarlo bajo su cuerpo. El dolor en las costillas explotó en cegadores destellos blancos cuando él la alzó en sus brazos. Pero Catarina estaba demasiado débil para gritar. Solo dejó caer la cabeza contra su amplio pecho, sintiendo el olor a mar y pescado y algo más limpio, como a jabón. «Sujétate fuerte», dijo, pero ella no tenía fuerzas para sujetar nada. Cuando finalmente él alcanzó terreno plano, Catarina vio a través de la niebla de dolor una cabaña de piedra solitaria en la cima de un acantilado, tan aislada que parecía haber crecido de la propia roca. Él no dudó en entrar, acostándola en una cama estrecha cubierta con una manta áspera pero limpia. El interior de la cabaña era espartano, una mesa de madera, 2 sillas, estantes con pocos objetos, una red de pesca colgada en un rincón. Olía a mar y a humo de leña. «Voy a examinarte», le advirtió, pero no esperó respuesta. La voz era neutra, factual, sin rastro de lástima ni horror. Catalina lo observó mientras él trabajaba, vendándole el torso con una precisión que sugería práctica. Tomás Pereira. Lo reconoció de repente a través de la niebla de dolor. El solitario. Hombre que vivía aislado hacía años, que hablaba solo lo necesario en el muelle cuando venía a vender pescado en la ciudad más grande. Decían que su esposa e hijo habían muerto años atrás. Decían que era frío como las piedras donde vivía. «Agua», dijo él, levantando su cabeza con una mano mientras sostenía una taza con la otra. Catalina bebió, ahogándose,
Cada sorbo una pequeña victoria contra la garganta seca y lastimada. Sabor a metal de la sangre mezclado con agua fresca. Logró susurrar ella cuando él bajó su cabeza de nuevo a la almohada. ¿Por qué me ayudó? Soñaba con agua subiendo, con puñetazos y patadas, con la voz de su padre borracho diciendo, «No dejes que te roben». Despertaba para encontrar a Tomás, aplicando compresas frías en su frente ardiente, forzando caldo caliente entre sus labios, ajustando las vendas cuando ella se movía demasiado durante las pesadillas. Él no hablaba mucho, solo, «Bebe esto, no se mueva, pasará», pero permanecía. Al cuarto día, ella despertó con la mente clara por primera vez. Luz suave de atardecer entraba por la única ventana, y Catalina se dio cuenta de que estaba usando una camisa demasiado grande, limpia, que olía a jabón. Sus ropas rasgadas habían desaparecido. Las vendas alrededor de su torso estaban apretadas, pero no dolorosas. Tomás estaba sentado a la mesa, remendando una red de pesca con movimientos precisos y repetitivos. Cuando ella se movió, él alzó los ojos, pero no se levantó. Logró quedarse medio erguida, apoyada en la pared de piedra detrás de la cama. Sí, ella lo observó trabajar. Manos enormes, callosas y marcadas por décadas de trabajo duro, moviéndose con una gracia sorprendente a través de los nudos complicados. La fiebre cedió esta mañana. ¿Tiene hambre?, Tomás preguntó, finalmente dejando la red a un lado. Cuando él le trajo el cuenco, sus manos temblaron al sostenerlo, pero él no intentó ayudar. Solo esperó, sentado de nuevo a la mesa, observando con atención silenciosa, mientras ella bebía lentamente. Solo esperó, sentado de nuevo a la mesa, observando con atención silenciosa mientras ella bebía lentamente. Catarina comió despacio, saboreando cada cucharada, y cuando terminó, Tomás tomó el tazón vacío sin comentario. No mientras sus costillas aún gritaban con cada respiración, no mientras el sabor a sangre aún permanecía débil en su boca. Entonces, solo negó con la cabeza. No era una pregunta, era una declaración simple, ofrecida con la misma neutralidad de todo lo demás que decía, pero algo en la firmeza de su voz hizo que el nudo en la garganta de Catarina se apretara. Esta vez él se giró para mirarla, y la expresión en su rostro era demasiado compleja para leerla completamente. Dolor antiguo, quizás. Determinación, ciertamente. Y algo más suave, más cuidadoso, que ella no sabía nombrar. Y yo no rechazo lo que el océano revela. El mismo sonido que casi la había matado ahora parecía diferente. No amenazante, casi reconfortante. Pero lo que ella no sabía, mientras finalmente se deslizaba hacia el primer sueño tranquilo en meses, era que en la ciudad más grande un mensajero ya cabalgaba hacia el pueblo costero con la respuesta del juez regional. Que Vicente y Rodrigo ya comenzaban a gastar dinero que no poseían en bebida y apuestas, demasiado confiados en la muerte de su hermana. Que la viuda a quien Tomás llevaba pescado cada jueves ya comenzaba a notar cosas extrañas, como una camisa femenina secándose en su tendedero. Y que el plazo de 2 semanas que parecía perdido aún no había expirado oficialmente. La primera vez que Catarina logró caminar hasta la puerta de la cabaña sin sujetarse las costillas, Tomás estaba revisando una trampa de langosta en la pequeña ensenada de abajo. Ella se apoyó en el marco de piedra, respirando hondo el aire salado que ya no le ardía tanto en sus pulmones lastimados, y observó al hombre grande trabajar entre las rocas con una eficiencia nacida de décadas de práctica. El sol de la mañana hacía brillar el océano como metal pulido, y por primera vez desde que había despertado en aquel lugar, Catarina se permitió pensar más allá de la próxima comida, de la próxima respiración dolorosa. 2 semanas de curaciones lentas, de silencios cómodos, de aprender que había hombres en el mundo que no levantaban las manos excepto para trabajar o ayudar. Tomás mantenía una distancia respetuosa. Dormía en la hamaca que había improvisado en el rincón de la cabaña. La dejaba cambiarse de ropa sola en la habitación minúscula que él usaba como depósito. No hacía preguntas sobre las cicatrices que marcaban sus brazos y espalda, pero siempre estaba presente cuando era necesario, apareciendo con compresas frías, cuando la fiebre amenazaba con volver, con caldo caliente cuando ella temblaba de frío, con paciencia infinita, cuando el dolor la hacía morderse el labio hasta sangrar para no gritar. Él aparecía con compresas frías cuando la fiebre amenazaba con regresar,
con caldo caliente cuando ella temblaba de frío, con paciencia infinita cuando el dolor la hacía morderse el labio hasta sangrar para no gritar. Ella lo observó subir por el sendero empinado de la playa, con la cesta de mimbre colgada al hombro, y algo en su pecho se apretó de una manera diferente. No era miedo, era otra cosa. «¿Pensaste en levantarte hoy?», comentó él al llegar a la cima, no exactamente como una pregunta ni como una reprobación, solo una observación. Aún le ardían al respirar hondo, pero el dolor punzante se había transformado en una pulsación constante y manejable. Sus manos guiando las de ella en los primeros cortes, dedos callosos contra los de ella, delgados y pálidos. Hablaba poco, mostraba más, y Catarina descubrió que aprendía mejor así, observando, imitando, corrigiendo cuando él señalaba errores con gruñidos cortos o asentimientos con la cabeza. Cuando terminaron, había langosta suficiente para 3 días. Tomás colgó la carne para ahumarla sobre el fuego, y el olor llenó la cabaña con algo que parecía casi civilizado, casi normal. En el pueblo siempre había trabajado limpiando pescado, un trabajo sucio y mal pagado que ningún hombre quería hacer. Remendar redes era un trabajo especializado, bien remunerado, reservado para aquellos con dedos hábiles y paciencia infinita. «Te voy a enseñar», dijo Tomás, y había algo en su voz que hizo que Catarina lo mirara con atención. Él evitó su mirada centrándose en la red. «Es un trabajo que vale la pena saber». Los dedos de Catarina, debilitados por semanas de inmovilidad, tropezaban con la cuerda gruesa, creando enredos en lugar de entrelazados precisos. Ella se frustró rápidamente, arrojando la aguja sobre la mesa con una fuerza que hizo que sus costillas protestaran. «No puedo». Tomás tomó la aguja, deshizo el nudo torcido y comenzó de nuevo despacio. «Observa. No fuerces. Deja que los dedos encuentren el camino». Cuando le mostró el trabajo terminado a Tomás, él examinó cada nudo con atención meticulosa, girando la red hacia la luz, probando la tensión. Luego asintió una vez, con una expresión seria. Las semanas siguientes establecieron una rutina. Se despertaban con el primer resplandor del amanecer, cuando el océano todavía estaba gris y tranquilo. Tomás revisaba las trampas, mientras Catarina preparaba café fuerte y pan del día anterior. Comían en silencio, luego él pescaba en la ensenada, o reparaba equipo mientras ella remendaba redes con creciente habilidad. Por la tarde, él le enseñaba cosas, cómo leer las nubes para prever tormentas, identificar diferentes tipos de algas y lo que cada una significaba sobre corrientes y cardúmenes, preparar pescado de 12 maneras distintas para que nada se desperdiciara. Ella también le enseñó cosas, aunque al principio no se diera cuenta. Cómo reír, un sonido bajo y renuente que se escapaba cuando ella imitaba su expresión seria al examinar las redes, o cuando hacía comentarios secos sobre las gaviotas que robaban pescado. Cómo permitir silencios sin que resultaran pesados. Cómo aceptar una pequeña ayuda sin que pareciera debilidad. Cómo aceptar una pequeña ayuda sin que pareciera debilidad. Sus dedos rozaron su mejilla, ásperos pero suaves, y Catarina no se encogió, no tembló, solo se quedó inmóvil, mirándolo con esos ojos verdes que finalmente empezaban a recuperar algo de luz. Pero algo había cambiado en el aire entre ellos, sutil como un cambio de marea. Se quedó de pie en la arena mojada, las olas lamiendo sus pies descalzos, no amenazantes ahora, solo presentes, y miró el horizonte por un tiempo que pareció infinito. El mar se extendía hasta donde sus ojos alcanzaban, gris-azul bajo un cielo nublado, vasto e indiferente, y de alguna manera reconfortante. Él no respondió, solo se quedó observando el mismo horizonte, hombros anchos relajados, cabello negro revuelto por el viento constante, perfil marcado contra la luz difusa, una presencia sólida como las rocas de alrededor. «El mar muestra cosas diferentes», dijo él finalmente, «cuando no estás huyendo de él». Entonces él apuntó a un álamo solitario cerca de la cabaña, ramas retorcidas por el viento constante. «Mi esposa y mi hijo están enterrados allí, Isabel, Miguel. La fiebre se los llevó a los dos en una semana, hace 7 años. Trae lo que está escondido».
muestra lo que necesita ser visto. Cuando te encontré en esas rocas, él se detuvo, la mandíbula apretada. El mar trajo a alguien que necesitaba ser salvada, para alguien que había olvidado cómo salvar. Tormenta en camino, necesitamos cubrir las redes. Cuando las primeras gotas gordas empezaron a caer, estaban de vuelta en la cabaña, la puerta cerrada contra el viento que aullaba a través de las grietas en las piedras. La lluvia tamborileaba en el tejado de pizarra, el viento sacudía las ventanas y el océano allá abajo rugía como una fiera furiosa. Catarina y Tomás quedaron atrapados juntos en el pequeño espacio de la cabaña, y fue durante esas largas horas que ella finalmente lo contó todo. Golpeaba las ventanas, y el océano allá abajo rugía como una fiera furiosa. Catarina y Tomás quedaron atrapados juntos en el pequeño espacio de la cabaña, y fue durante esas largas horas que ella finalmente lo contó todo. Comenzó despacio, con voz vacilante sobre su padre borracho y la herencia inesperada. Cobró fuerza al describir las primeras palizas, los días en el sótano húmedo, las humillaciones en el muelle. Tembló al recordar la mañana de la 23ª golpiza, el cinturón con hebilla de metal, las costillas rompiéndose, ser abandonada en las rocas para morir. Cuando ella terminó, la voz quebrada y las lágrimas finalmente cayendo libremente por primera vez, él permaneció en silencio por un largo momento. Sostuvo sus manos en las suyas, grandes, callosas, cálidas, y la intensidad en sus ojos oscuros hizo que el corazón de Catarina se acelerara. Lo que ella no esperaba era la fuerza con la que él apretó sus manos, como si hiciera una promesa sagrada, como si ella valiera la pena ser protegida. Aquella noche, después de que Tomás regresó a su hamaca y el único sonido era la lluvia contra la piedra, Catarina se permitió pensar en lo imposible, en volver, en recuperar lo que era suyo, en no dejar que Vicente y Rodrigo ganaran. Pero ella no sabía que en la ciudad más grande, en ese mismo momento, se estaban tomando decisiones que lo cambiarían todo. Se presentaron como los únicos parientes vivos de Catarina Méndez, solicitaron una declaración de muerte presunta, ahogamiento durante una tormenta, cuerpo arrastrado por el mar, una tragedia común en esa costa brutal. El escribano, un hombre meticuloso de gafas gruesas y una desconfianza natural hacia las urgencias, había pospuesto la decisión. Había enviado una carta al juez regional solicitando orientación y la respuesta tardaría meses. Comenzaron a gastar dinero que no poseían. Bebida en el único bar del pueblo, comprada con promesas de «la herencia llega cualquier día». Apuestas con otros pescadores, perdidas y anotadas en cuadernos sucios. Préstamos del usurero local, un hombre pequeño y cruel que cobraba intereses que se duplicaban cada semana y que no dudaba en romper dedos a quien no pagaba. Fue un jueves, 6 semanas después de haber abandonado a Catarina, que todo comenzó a desmoronarse. Amelia, una viuda anciana que criaba sola a 4 nietos, recibía pescado de Tomás todos los jueves sin falta desde hacía años. Era un ritual entre ellos, la gratitud de él por la mujer que había preparado el cuerpo de Isabel cuando nadie más se atrevía a tocar a los muertos de la epidemia. Una camisa femenina secándose en el tendedero detrás de la cabaña distante, demasiado pequeña para ser de él, limpia, bien cuidada. Mencionó la camisa a la vecina mientras preparaba la cena. La vecina se la mencionó a su marido pescador. El marido lo comentó en el bar. Tomás, el solitario, que vivía exactamente en la dirección donde ellos la habían abandonado. Una camisa femenina. 6 semanas. Tiempo suficiente para curarse, para planear, para destruir todo lo que ellos habían construido sobre la muerte de ella. Rodrigo rompió la mesa del bar cuando Vicente se lo contó. Gruñó Vicente escupiendo saliva mientras golpeaba la pared de madera. Ese pescador hijo de puta la esconde. Ambos sabían lo que el usurero hacía con los deudores que no pagaban. 4 pescadores, hombres rudos que debían favores, que necesitaban dinero, que no hacían muchas preguntas cuando se les ofrecía bebida gratis. Vicente explicó la situación con medias verdades. Su hermana había huido con una herencia que era de ellos. Un pescador solitario la escondía. Solo necesitaban traerla de vuelta para firmar documentos legales. Se limpiaron garfios de hierro usados para tirar de las redes.
Uno de los hombres sugirió antorchas por si necesitaban ahumar al pescador para sacarlo de la cabaña. Partieron al amanecer de un martes gris, 6 hombres en 2 botes pequeños, remando por la costa hacia la ensenada aislada, donde Tomás Pereira vivía desde hacía años. La ley del pueblo era simple y brutal. Quien controlaba a más hombres, controlaba la verdad. Y 6 contra 1 eran buenas probabilidades, no importaba cuán grande fuera el solitario. Que 6 semanas bajo el cuidado de un hombre que nunca había levantado la mano excepto para proteger, habían cambiado algo fundamental en ella. Que el mar no solo revela verdades, también transforma a quienes lo sobreviven. Estaba revisando trampas de madrugada, y reconoció inmediatamente la forma en que remaban, urgente, determinada, nada como pescadores en rutina normal. Soltó la cesta de langostas y corrió de vuelta a la cabaña, el corazón martilleándole en el pecho por primera vez en años. Catarina estaba remendando una red cerca de la ventana cuando él entró. Vio la expresión en su rostro y se puso de pie inmediatamente, la red cayendo al suelo. ¿Qué pasa? Algo que había crecido durante semanas de aprender que las manos pueden construir en lugar de destruir, que la fuerza no necesita herir, que ella valía más de lo que sus hermanos siempre habían dicho. No, dijo Catarina con firmeza, y tomó el cuchillo de desescamar que Tomás le había dado semanas atrás, el mismo con el que trabajaba en las redes a diario. El mango gastado encajaba perfectamente en su palma. Ya no corro más. Esto es mío para enfrentar. El silencio que cayó sobre la playa cuando Catarina salió de la cabaña fue absoluto, como la muerte. La criatura quebrada que habían dejado morir en las rocas 6 semanas atrás no podía ser la mujer que estaba parada en la entrada de la cabaña de piedra, erguida como un árbol nuevo, con cabellos castaños trenzados con precisión, vistiendo pantalones de trabajo ajustados a la cintura y una camisa limpia que resaltaba unos hombros que ya no estaban encorvados por el miedo. Los ojos verdes que siempre evitaban el contacto directo ahora los miraban con algo que le revolvía el estómago incómodamente. «Catarina», susurró Rodrigo, y había un miedo genuino en su voz por primera vez desde que eran niños. No desviaba la mirada. El cuchillo de desollar colgaba de su mano derecha, la hoja capturando la luz tenue de la mañana nublada, pero ella lo sostenía con la familiaridad de quien trabaja con herramientas a diario, no con la desesperación de quien improvisa un arma. Detrás de ella, Tomás Pereira emergió de la cabaña. No corrió, no gritó, solo caminó unos pasos detrás de Catarina. Una presencia enorme y silenciosa, con las manos vacías colgando relajadas a los costados de su cuerpo. Pero había algo en sus hombros anchos, en la forma en que se posicionó ligeramente a la derecha de ella, no al frente, no bloqueando, solo presente, que hizo que los 4 pescadores contratados se miraran unos a otros con creciente incomodidad. Catarina se detuvo a 5 metros de donde Vicente y Rodrigo estaban en la arena mojada, las olas lamiendo sus botas viejas. El viento lanzó mechones sueltos de cabello sobre su rostro, y ella los apartó con un movimiento casual, sin romper el contacto visual. Cuando habló, la voz era diferente. Ya no el susurro vacilante y apologético que Vicente había conocido toda su vida, sino algo firme que cargaba el peso de una piedra. Fingiste estar muerta para robarnos. Ustedes escupieron en el suelo y se fueron. Te estaba escondiendo como... Y la viuda Amelia, ella sonrió, pequeña y cruel. Prima de nuestra madre, ella también lo sabe. Vio las heridas, confirmará cada palabra. Prima de nuestra madre, ella también sabe, vio las heridas, confirmará cada palabra. Si ambos testificaran en su contra, si la historia se corriera sobre hermanos que golpearon e intentaron matar a su hermana por la herencia, uno de los pescadores contratados, un hombre mayor con barba canosa, bajó el gancho de hierro que llevaba. Conocía a Amelia. Le debía pescado de hacía 3 semanas. Sabía que era prima de la madre de Catarina por parte materna. Si la historia era cierta. «No es mi pelea», murmuró y se dio la vuelta, empezando a caminar de regreso al bote. Uno de ellos bajó el cuchillo. «Paga tu propia deuda, Vicente». Siguió al primero. 3 contra 2. Y uno de los 2 era Tomás Pereira, que medía más de 6 pies de altura y tenía hombros anchos como vigas. 3 pasos firmes que acortaron la distancia hasta que estuvo tan cerca que él sintió su aliento.
ya no agrio por el miedo y el hambre, sino limpio, de alguien que come bien y duerme sin terror. Ella levantó la barbilla, forzándolo a mirar hacia abajo para encontrar sus ojos verdes, y la indignidad de esto hizo que la rabia explotara en su pecho. Un paso adelante, sin tocar a nadie, solo llenando el espacio con una presencia que prometía violencia si era necesario. Vicente se congeló. Firmen la división hoy en la notaría o lo denuncio todo al juez. Cada paliza, cada día en el sótano, cada intento de forzarme a firmar. Y luego, ella sonrió, y no había nada amable allí. Después ustedes le explicarán al prestamista por qué no pueden pagar las deudas que hicieron a mi nombre. Rodrigo palideció. ¿Cómo sabes sobre...? La mitad de 3 botes aún valía una fortuna. Suficiente para pagar al prestamista. Suficiente para empezar de nuevo. Y la alternativa era una denuncia, testigos, posiblemente la cárcel. El juez regional no trataría bien a hombres que intentaron matar a su propia hermana por codicia. La mitad de los botes, repitió bajo, derrotado. La casa es tuya. Entendido, escupió, pero había una sumisión definitiva en la voz. Caminó de regreso hacia Tomás, que no se había movido, y cuando pasó junto a él, sus grandes dedos rozaron los de ella brevemente, no sujetando, solo tocando, reconocimiento. Caminó de vuelta hacia Tomás, que no se había movido, y cuando pasó junto a él, sus dedos grandes rozaron los de ella brevemente, sin sujetar, solo tocando, reconocimiento. Cuando los remos golpearon el agua, llevándolos lejos por la costa en dirección al pueblo, Catarina finalmente dejó caer los hombros levemente. Durante el enfrentamiento, algo más fuerte que el miedo la había sostenido. Pero ahora, con la adrenalina desvaneciéndose, las manos comenzaban a temblar. Tomás la guió de vuelta a la cabaña, con la mano grande y cálida en la parte baja de su espalda, y cuando la puerta se cerró tras ellos, Catarina finalmente se desplomó en la silla de madera. No lloraba. Solo se sentaba, procesando lo imposible, que había enfrentado a los hombres que casi la matan y había sobrevivido. Más que sobrevivido, había vencido. Llenó una taza de té caliente y la puso en sus manos temblorosas. 3 días después, Catarina y Tomás entraron en la notaría de la ciudad más grande. El notario, el mismo hombre meticuloso de gafas gruesas que había pospuesto la declaración de muerte presunta, levantó la vista de los papeles y palideció al ver a Catarina viva, vistiendo ropa limpia y acompañada por un hombre que todos en la región conocían como honrado y solitario. La historia se desarrolló lentamente. Catarina contó cada detalle con voz firme mientras el notario anotaba, la pluma rayando el papel a un ritmo rápido. Las golpizas, el sótano, el intento de obligarla a firmar, ser abandonada en las rocas. Tomás confirmó cada palabra, añadiendo detalles médicos sobre las costillas rotas, los hematomas, el estado en que la había encontrado. Cuando vieron a Catarina sentada tranquila en la silla del notario, manos cruzadas en el regazo, algo en ellos se rompió definitivamente. Todo registrado, testificado, legal. Catarina se quedó mirando los papeles que la convertían oficialmente en dueña de la mitad de la herencia paterna. No era lo que el padre había dejado. Él había querido que ella tuviera todo. Pero era suficiente. Era justicia, del tipo imperfecto pero real que el mundo ofrecía. Tomás preguntó en voz baja. La vieja se detuvo, sus ojos agudos examinando a Catarina de arriba a abajo, notando la ropa limpia, la postura erguida, la forma en que estaba parada cerca de Tomás sin miedo. Amelia asintió, lenta pero definitivamente. Tus hermanos preguntaron por ti, semanas atrás. Dije que nada sabía. Ella encaró a Tomás. ¿La cuidaste bien? Dios sabe que necesitarás fuerza para lo que viene. Ella miró a Catarina nuevamente. El pueblo hablará. Vas a necesitar coraje. El pueblo va a hablar. Vas a necesitar coraje. La cabaña de piedra donde Tomás vivía había sido ampliada con 2 habitaciones adicionales, construidas por sus propias manos durante un verano largo y soleado. Madera nueva contrastaba con piedra vieja, pero encajaban bien, como tantas cosas improbables que funcionan cuando hay voluntad. Catarina, ahora con 22 años, estaba embarazada de 5 meses. Su vientre redondo estiraba la camisa de algodón que usaba,
y el bebé pateaba fuerte por la mañana cuando el sol salía sobre el océano. Ella trabajaba en la mesa grande de madera que Tomás había construido específicamente para su negocio, enseñar a las mujeres del pueblo a remendar redes. 6 mujeres aparecían 3 veces por semana, caminando los 40 minutos desde el pueblo hasta la cabaña aislada, llevando redes dañadas y pagando con monedas que guardaban en frascos escondidos de sus maridos. El trabajo pagaba mejor que limpiar pescado, 3 veces más, y les daba algo raro: independencia. Dinero que era solo de ellas. Una habilidad que los hombres necesitaban, pero no podían quitarles. Catarina reconocía las señales. Ella ya había estado en ese lugar. Les enseñaba los nudos con la paciencia infinita que Tomás le había enseñado. Y a veces, cuando la clase terminaba y las otras se iban, 1 o 2 se quedaban. Hacían preguntas silenciosas con ojos cansados. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo escapaste? Y ofrecía lo que podía: la dirección del notario en la ciudad más grande, el nombre del juez regional que investigaba casos de violencia, el conocimiento de que había caminos para salir, incluso cuando parecían imposibles. Tomás pescaba ahora con una tripulación de 3 hombres en el más grande de los barcos que Catarina había heredado. El negocio prosperaba. Él trataba a los hombres con justicia, pagaba salarios decentes, y su reputación atraía a los mejores pescadores. Vendían el pescado en la ciudad más grande todas las mañanas, y las monedas se acumulaban en una caja de madera bajo el suelo. El más joven había partido a la ciudad grande 6 meses después de la división, incapaz de soportar las miradas de desprecio de los otros pescadores que habían escuchado la historia completa a través de los chismes de la viuda Amelia. Nadie tocaba a Vicente ahora, no por respeto, sino por asco. Un hombre que había intentado matar a su propia hermana no merecía ni odio, solo indiferencia. La anciana la recibía en la puerta, con ojos perspicaces, siempre buscando señales de problemas, pero encontrando solo a una mujer próspera y feliz. Es mi compañero, y sí, me trata como merezco. Catarina había usado un vestido azul sencillo. Tomás se había afeitado la barba por primera vez en años. Amelia había llorado, sorprendentemente. Tomás se había afeitado la barba por primera vez en años. Amelia había llorado, sorprendentemente. Símbolo de que las manos destruidas pueden reconstruir, de que lo que está roto puede ser reparado con paciencia y las herramientas adecuadas. Al atardecer, cuando el trabajo del día terminaba y el sol comenzaba a descender en el vasto horizonte, Tomás y Catarina se sentaban en las mismas rocas donde él la había encontrado 3 años atrás. El lugar ya no tenía terror, solo una memoria transformada. Él sostenía la mano de ella, dedos grandes y callosos entrelazados con los de ella, más pequeños pero ahora igualmente callosos por el trabajo honesto. Se habían vuelto su verdad. La historia de ellos corría por la costa como una corriente invisible, susurrada entre mujeres con hematomas escondidos y ojos cansados que buscaban una salida. No era un cuento de hadas. Catarina no había sido rescatada por un príncipe que resolvió todos los problemas. Había sido encontrada por un hombre roto que le dio herramientas y espacio para repararse a sí misma, que se quedó a su lado, no al frente, que le enseñó que la verdadera fuerza no necesita herir, que 7 años de luto no tienen por qué ser eternos, que hay vida después de la pérdida, si hay valor para alcanzarla. El océano continuaba su trabajo eterno allá abajo, las olas rompiendo contra las rocas a un ritmo que existía antes de que ellos nacieran y que continuaría mucho después de que partieran. Pero en ese momento, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y morado, Catarina y Tomás eran testigos vivos de algo raro y precioso. Esperanza nacida del desespero, amor construido sobre ruinas, dignidad recuperada, una elección a la vez. Y la verdad era que la protección existe, que la dignidad puede ser recuperada, y que el amor verdadero, el tipo que vale la pena, no exige sumisión, no tolera violencia, no pide disculpas por existir, y se queda a su lado mientras aprenden a ponerse de pie de nuevo. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Comenta qué fue lo que más te marcó de la historia de Catarina. Gracias por estar aquí.